Grabando. ¿Ya? Bienvenidos entonces cada uno de ustedes, queridos hermanos, a esta clase, la clase número 3 de Panorama del Nuevo Testamento. Bueno, como siempre señalamos, ¿no es cierto? Ahí en el chat escriba su nombre, ¿no es cierto? Para que eso quede registrado, ¿no es cierto? Y nos sirva después como asistencia. ¿Ya? Hasta aquí hemos estado viendo, ¿no es cierto? Un contexto, ¿no es cierto? Cultural, religioso, político, ¿verdad? De cómo se construyó o cómo recibe, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo este Nuevo Testamento, ¿verdad? O este tiempo donde Él viene a nacer o a morar. Así que en esta hora vamos a orar para que Dios nos pueda bendecir, ¿no es cierto?, en esta clase que tenemos en el día de hoy. Señor, gracias, te adoramos, te bendecimos porque estás en medio de tu pueblo. Gracias porque hoy nos volvemos a reunir, Señor, para ser guiados, capacitados y dirigidos, Señor, en este hermoso Nuevo Testamento, Dios mío, que está lleno de riqueza, de la vida de Cristo, de la orientación sobre la iglesia y también mucha doctrina práctica, teológica, Señor, cómo la iglesia primitiva comenzó a construir y avanzar en medio de tanta oposición. Por eso, Señor, queremos que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que tú abras nuestra mente y también nuestro corazón. Oramos y agradecemos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, sin más preámbulos, ¿no es cierto? Vamos a ir, ¿verdad? Directo a lo que nos compete. Espérenme un poquito, se me perdió aquí el... Ahí está. Entonces, queridos hermanos, este ya lo vimos. Discúlpenme, vamos a salir. Este lo vimos ya la semana pasada, ¿ya? Así que ahora sí. Con ese sí vamos a comenzar en el día de hoy, ¿ya? Entonces, hemos estado viendo y mirando, ¿no es cierto? Primero, todo el contexto, estos imperios, ¿no es cierto? Que cada uno contribuyó de una u otra manera, ¿verdad? En la venida de nuestro Señor Jesucristo y en la construcción de este Nuevo Testamento, ¿ya? Y también vimos, ¿no es cierto?, un poquito allí de lo que estaba dentro, ¿no es cierto?, del contexto político, religioso, ¿no es cierto?, algunos grupos sociales que estaban también presentes, que no estaban en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Bueno, hoy vamos a tocar un poquito sobre el canon, porque en realidad esto ustedes lo ven, ¿no es cierto?, en Orígenes de la Biblia y también en Teología Sistemática 1. ¿Ya? Ahí se habla, ¿no es cierto?, del canon, que tiene que ver cómo se construye el Nuevo Testamento o cómo o por qué tenemos 27 libros y no 29 o 24, sino que son 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y para eso, ¿no es cierto?, se construyó el canon, ¿no es cierto? Viene, ¿no es cierto?, de un significado que era vara de medir. Ese era el significado original. Ya recuerda usted que en los tiempos bíblicos no existían, ¿verdad?, ni las winchas de medir, sino que era una vara con la cual se medía, ¿verdad?, en los campos, ¿verdad?, que era igual para todas. Y entonces después se hace este canon de la escritura, ¿no es cierto?, que son las pautas o las reglas que se determinan para señalar si este libro, ¿no es cierto?, es parte del canon bíblico o no es parte del canon bíblico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que muchos comenzaron a copiar o también a escribir, ¿no es cierto?, algunos evangelios falsos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo cubrir y saber cuáles eran aquellos que eran inspirados y cuáles no? ¿Ya? Entonces, dentro de esta vara, ¿no es cierto?, para medir o este canon, ¿verdad? Se tomaron algunas normas que eran como para todos. Primero, tenía que, ¿no es cierto?, ser escrito. Se veía la paternidad literaria. ¿Quién escribió este libro? ¿Ya? Entonces, si era en el Nuevo Testamento, tenía que ser un apóstol, uno que haya estado con Cristo, y si no había sido un apóstol, ¿verdad? Tenía que ser alguien que, ¿no es cierto?, un apóstol lo haya, entre comillas, referido, ¿no es cierto?, o le haya dado la autoridad. ¿Ya? Pongámosle ejemplo en los evangelios. En los evangelios, de los 4 evangelios, tenemos a 2 apóstoles, tenemos a Mateo y tenemos a Juan, ¿ya? Entonces, no hay problema con ellos, ¿verdad? Creemos, ¿no es cierto?, que están dentro del canon bíblico, pero tenemos a Marco y tenemos a Lucas, que ninguno de los dos fue discípulo directo del Señor Jesucristo.
pero tanto, ¿no es cierto?, Lucas como Marcos fueron discípulos de Pablo y de Pedro, ¿ya? Entonces, por eso ellos también fueron reconocidos dentro de este canon bíblico. Entonces, primero se buscaba la paternidad. ¿Quién escribió este libro? ¿Verdad? La naturaleza de este libro. Este libro aporta, ¿verdad? No contradice todo lo que dice la Escritura, ¿verdad? O lo que dicen los otros apóstoles, ¿ya? Y si es que era universalmente aceptado o recibido por las iglesias, ¿ya? Recuerde usted, ¿verdad? Pablo lo hace, ¿no es cierto?, que a la iglesia, ¿no es cierto?, si no me equivoco, de la Odisea, él escribe a Colosa y le dice, bueno, ustedes transcriban, copien esta carta, ¿no es cierto?, y pásensela a los hermanos de la Odisea. Entonces, ¿qué pasaba? La iglesia primitiva recibía, ¿no es cierto?, una iglesia, un escrito de alguno de los apóstoles, y ellos lo copiaban y le enviaban la copia, ¿no es cierto?, a otra iglesia, y por eso, ¿no es cierto?, ya casi a fines del siglo II, ¿verdad?, 150, 200 después de Cristo, muchas de las iglesias tenían 20, 22, 25, ¿verdad?, de estas cartas o de estas epístolas, ¿no es cierto? Y por eso después se hacen, ¿no es cierto?, estos concilios para determinar cuáles de estos libros eran, ¿verdad?, considerados parte de este Nuevo Testamento, ¿ya? Y por supuesto la inspiración, que hayan sido, ¿no es cierto?, inspirados por el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Y cómo se veía esto? Viendo, ¿no es cierto?, que no rompiera, ¿no es cierto?, la enseñanza apostólica ni tampoco profética, porque en el Antiguo Testamento eran los profetas quienes habían escrito siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, no era nomás que, a mí me tinca que este libro tiene que estar aquí, no, 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 sino que hubo, ¿no es cierto?, allí un trabajo de por medio. Ahora, la Biblia, como la tenemos nosotros, ya ahora está digital, ¿no es cierto? Usted muchas veces no lleva la Biblia a la iglesia porque ya la tiene en el celular o va con su tablet o en el computador, ¿verdad? Pero nuestra Biblia, ¿no es cierto? Como libro, ¿verdad? Con tapa y con hojas, tampoco al principio fue así, ¿ya? Sino que se usó el papiro, se usó el pergamino o la vitela y después pasó al códice, ¿ya? Entonces, el papiro, ¿no es cierto?, eran como hojas de papel, pero podíamos, eran, ¿no es cierto?, un material crudo, ¿verdad?, de caña, ¿verdad?, que se construía, se sacaba de una ciudad que era, Biblos se llamaba esa ciudad, ¿verdad?, donde, ¿no es cierto?, ellos sacaban este papiro, ¿no es cierto?, lo aplastaban y formaban las hojas, pero tenía poca duración, ¿ya? Entonces, eso fue la primera manera de, los primeros manuscritos estaban en papiro. Después, al ver que, ¿no es cierto? Recuerden que esto lo hacían a mano, entonces tenían que transcribir a mano cada uno de los escritos, especialmente en ese tiempo del Antiguo Testamento y después del Nuevo, comienzan a usar la vitela o pergamino, que son cueros, ¿no es cierto?, muy finos, ¿verdad?, pero que tenían mayor duración, ¿ya? Entonces, después del papiro pasa al pergamino o la vitela, ¿ya? Y bueno, después viene el códice, que ya es como un libro, ¿no es cierto?, cuando va avanzando en el tiempo, ¿ya? Ahora, ¿por qué fue necesario construir este canon del Nuevo Testamento? Ya determinar cuáles eran los libros que habían sido inspirados, porque nace la iglesia y lamentablemente también comienza la falsa enseñanza o la falsa doctrina. Ya cuando veamos en el panorama del Nuevo Testamento las cartas generales o las epístolas generales, muchas de ellas apuntan en contra de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya había movimientos y corrientes, ¿no es cierto?, filosóficas, teológicas, en contra, ¿no es cierto?, de lo que enseñaba la palabra del Señor. Entonces, para evitar estas falsas doctrinas o estas falsas enseñanzas, se constituyó el Nuevo Testamento, ¿ya? Además, para poder, ¿no es cierto?, separar estos escritos falsos, ¿verdad?, que también se hicieron muy, muy comunes, ¿ya? Y otra cosa importante, ¿por qué fue necesario el canon? Por la persecución. Lamentablemente, ¿no es cierto?, en las persecuciones de estos emperadores que yo les comentaba, ¿no es cierto?, primero Nerón, después Trajano, ¿verdad?, Domiciano, ellos destruyeron y quemaron mucha escritura. Entonces era necesario, ¿verdad?, mantener y sostener en el tiempo, ¿verdad?, lo que pensaban y lo que enseñaban los apóstoles. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que había una confesión apostólica o el credo de los apóstoles, ¿verdad? Que al principio no tenían la Biblia, no tenían los 27 libros, ¿verdad? No tenían teologías como las tenemos nosotros hoy, de Berkov, ¿no es cierto?, de Adam Clare,
de Riri. No, es decir, estaba la iglesia naciendo con la presencia del Espíritu Santo, se predicaba, se transmitía oralmente, ¿no es cierto? Y el credo de los apóstoles era: creemos en el Padre, creador del universo, en Jesucristo su Hijo, creemos que Él vino, nació de una virgen, ¿verdad? Creemos que Él vive hoy, ya creemos en la tercera persona del Espíritu Santo. Y con eso, esa era toda la teología, esa era toda la doctrina, ¿ya? Entonces ahí se sabía, él es cristiano, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el que era cristiano también, ¿no es cierto?, dependía, era de vida o muerte. Es decir que era cristiano en ese tiempo era probablemente ser, ¿no es cierto?, perseguido, ser llevado a la cárcel e incluso morir por causa del evangelio. Entonces, no cualquiera decía que era cristiano porque sabía que eso le podía costar la vida. ¿Ya? Esto es para cultura general, porque lo van a ver con más detención en Orígenes de la Biblia, ¿verdad? Y para poder, ¿no es cierto?, ya, entre comillas, determinar estos 27 libros, hicieron estos consejos, el consejo de la Odisea, de Cartago y de Hipona, ¿verdad? Donde allí, ¿no es cierto?, se tomaron estos 27 libros. ¿Ya? De estos 27 libros, a algunos se les llamó homolegómena y a otros se les llamó antilegómena. ¿Ya? Usted dirá, ¿qué está hablando el profe? Ya, no estoy hablando en griego, sino que simplemente, ¿verdad?, fue el nombre que ellos les pusieron. Homo legómena eran todos los escritos que no se dudaron en ningún momento de ellos, sino que se dijeron: no, este es inspirado por el Espíritu Santo porque este lo escribió Juan. Entonces, como Juan escribió este evangelio, nosotros creemos ciegamente, ¿no es cierto? Y todos los padres de la iglesia y las iglesias estaban de acuerdo que el evangelio de Juan, ¿no es cierto?, no se dudaba, estaba allí. Pero estaba también el otro término, el antilegómena, ¿ya? Entonces, uno de los libros que fue parte de esta antilegómena fue Hebreo. Y usted dirá, ¿pero por qué Hebreos? Si Hebreos tiene tanta riqueza. Recuerde usted que Hebreo, ¿no es cierto?, muestra a Cristo superior a todas las columnas del judaísmo, ¿no es cierto?, sobre la ley, sobre el día de reposo, sobre el sacerdocio de Aarón, sobre los ángeles, ¿verdad? Pero no se sabe quién lo escribió. Y recuerde usted que uno, ¿no es cierto?, de las normas para poder considerar que este libro era inspirado era saber quién era el autor. Pero no sabemos quién escribió el libro de Hebreo. ¿Ya? Entonces igual se quiebra de pronto, ¿no es cierto?, la norma general y se acepta por la riqueza, ¿no es cierto?, escritural y doctrinal que tiene este libro. ¿Ya? Y ahí aparece igual Filemón, porque Filemón, ¿no es cierto?, habla de este esclavo, ¿verdad?, que se convirtió con Pablo y Pablo lo manda de vuelta, ¿no es cierto?, a su amo Filemón. Probablemente, ¿no es cierto?, Onésimo, si no me equivoco, era el esclavo, algo le había hecho, le había robado quizá y se había arrancado, ¿no es cierto? Pero es importante porque habla del perdón. ¿Ya? Entonces yo decía, no, esta es una pelea entre el amo y el esclavo. No, no, no. Habla del perdón. Y usted sabe que dentro del cristianismo, ¿no es cierto?, si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, Dios no nos perdona. ¿Ya? Entonces, el perdón es muy importante. ¿Ya? Entonces, a esos escritos, ¿no es cierto?, que tuvieron cierta controversia, se les llamó antilegómenos, ¿ya? Pero al final, después fueron aceptados, ¿no es cierto?, Filemón, Hebreos, las epístolas de Juan, segunda de Pedro, Judas y Apocalipsis. ¿Ya? Ahí van a ver ustedes por qué, ¿no es cierto?, se dudó en algún momento de ellos. ¿Ya? Ahora, palabras claves, ¿no es cierto?, sobre el canon, ¿no es cierto? Dijimos que era una vara de medir. Esta vara, ¿no es cierto?, se utilizó después, ¿no es cierto?, para los principios, para establecer que un libro fuera puesto dentro de esto. Códice tiene que ver, ¿no es cierto?, con ya la Biblia, ¿no es cierto?, en forma de libro, pergamino. Los primeros escritos fueron, ¿no es cierto?, en esta planta, ¿no es cierto?, que era trabajada para poder hacer una hoja, vitela, ¿verdad? Viene a ser el cuero con el papiro también, ¿no es cierto? El papiro, bueno, en realidad era enrollado, ¿no es cierto? Por eso se llama papiro. Homolegómena, antilegómena, ya lo vimos, ¿ya? Y bueno, gnóstico, esta es una de las corrientes filosóficas y teológicas contra, ¿no es cierto?, la deidad de Cristo, ¿ya? Ellos decían que si Jesús fue Dios, tenía que haber sido un espíritu, no de carne y hueso, porque ellos creían en la dualidad de Platón. ¿Qué decía Platón? Platón decía que la materia era mala y que el espíritu era bueno. Entonces, si Jesús era Dios, no podía estar en carne y hueso, tenía que haber sido solamente un fantasma. ¿Ya? Entonces, Juan, en sus epístolas generales, él ataca a esta doctrina o a esta herejía. ¿Ya? Pseudografía tiene que ver con los escritos falsos. ¿Ya? Algunos escribieron, por ahí aparecieron hace tiempo atrás el Evangelio de Jesús, ¿verdad? El Evangelio de Tomás, ¿verdad? Y esos eran escritos gnósticos, ¿ya? Que eran falsos. La iglesia los desechó. Es decir, no, los escondieron. No, no, si la iglesia los vio y se dio cuenta que
¿no es cierto?, no cumplían, porque muchos de esos escritos falsos, ¿no es cierto?, instaban a adorar a imágenes, instaban a hablar con muertos, que son cosas que la escritura, ¿no es cierto?, prohíbe, y por eso la iglesia automáticamente los desechó, ¿ya? Sinóptico tiene que ver con los evangelios, ¿no es cierto?, que tienen una misma óptica, Mateo, Marcos, Lucas, a ellos se les llama evangelios sinópticos, ya que se pueden mirar desde la misma óptica, y Juan, ¿no es cierto?, se escribe 30 años después y muestra, ¿no es cierto?, como lo señalamos, una radiografía de Jesús. Los evangelios sinópticos, una fotografía, muestran a Jesús como el siervo, como el Mesías, como el hombre perfecto, pero Juan presenta a Jesús como Dios, ¿ya? Busca 7 señales, 7 yo soy, y muestra, ¿no es cierto?, que Jesús es Dios, ¿ya? Bueno, cristológico tiene que ver con el estudio de Cristo, especialmente, ¿no es cierto?, los evangelios, ¿no es cierto?, nos muestran a Cristo, nos señalan cómo fue Cristo, cómo participó, ¿verdad? Cuando usted lee los evangelios, ¿no es cierto?, nos da una biografía del Señor Jesucristo, pero no solo una biografía, ¿verdad? Que hizo esto otro, sino que también muestran su carácter, ¿no es cierto?, muestran sus atributos, muestra la persona de Cristo, ¿no es cierto?, el amor que tenía, ¿no es cierto?, los milagros que hizo. Así que todo eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo cristológico, el estudio de Cristo, ¿ya? Bueno, los judaizantes eran, ¿no es cierto?, estos judíos que iban detrás del evangelio, ¿ya? Pablo iba predicando el evangelio, que éramos salvos por gracia y por fe. Entonces los judíos le decían, sí, es verdad, somos salvos por gracia y por fe en Cristo, pero hay que agregarle la circuncisión, hay que guardar el día de reposo, no se puede comer carne de cerdo. Entonces, esto eran los judaizantes, ¿ya? Y Pablo siempre chocó con ellos, ¿ya? Porque Pablo iba, levantaba iglesia y después llegaban los judaizantes, ¿no es cierto? Y por eso cuando él le escribe a Gálatas y le dice, ustedes que comenzaron en el espíritu están terminando en la carne, no es que los hermanos de Gálatas eran carnales, ¿ya? Que eran poco espirituales, no, sino que ellos comenzaron a guardar los ritos y ceremonias de los judaizantes, es decir, comenzaron a circuncidarse, a guardar el día de reposo, no comer carne de cerdo, ¿verdad? Y entonces estaban invalidando, ¿no es cierto?, esta salvación por gracia y por fe. Parousia también es un término importante, ¿no es cierto? Parousia significa, ¿verdad?, el rapto, la segunda venida, ¿no es cierto? Esta venida del Señor que tiene podríamos llamarle dos momentos, ¿ya? Uno cuando se lleva a la iglesia, ¿verdad? Que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Pero también, ¿no es cierto?, esa segunda parte cuando Él pone sus pies en el monte de los olivos y se parte en dos, ¿verdad? Y todo ojo lo verá porque viene a juzgar, ¿verdad? Y a salvar a su pueblo de la persecución, ¿no es cierto?, del anticristo y de estos pueblos, estas naciones que vienen a destruir a su iglesia, ¿ya? Trasfondo histórico o político lo vimos ya, ¿no es cierto? El periodo babilónico, recuerde usted que allí fue donde nacen las sinagogas, ¿ya? Nacen las sinagogas en el periodo babilónico. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, fueron llevados cautivos más de 1500 kilómetros de donde estaba Jerusalén a Babilonia. Allá no había templos, tampoco podían bajar a Jerusalén a adorar porque el templo había sido destruido y comienzan allí estas sinagogas que eran lugares, ¿no es cierto?, donde ellos leían la Torá o la Tanaj, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y también oraban, ¿ya? Los niños eran como escuela porque ahí aprendían a leer también, ¿verdad?, a través de la escritura, ¿ya? El periodo persa o medo-persa también llamado, ¿no es cierto? Ellos, ¿en qué aportaron o ayudaron? Ellos enviaron a Edras, a Nehemías, a Zorobabel, ¿verdad? Para que reconstruyeran el templo y después Nehemías, ¿no es cierto?, reconstruyera los muros de Jerusalén, porque una ciudad que no tenía muros, ¿verdad?, era fácilmente tomada por sus enemigos, ¿ya? Después el imperio griego o alejandrino, ¿no es cierto?, aporta con su cultura y con su idioma, ¿ya? Bueno, dentro de esto, si ustedes analizan el libro de Hechos que cuenta la historia de la iglesia, ¿verdad? La promesa del Señor es, ¿no es cierto?, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos, ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿ya? Ellos recibieron en capítulo 2 de hecho, la venida del Espíritu Santo y se quedaron en Jerusalén. No salieron de Jerusalén. ¿Por qué? Porque había avivamiento, está lindo esto, nos quedamos acá, hasta que viene la persecución de Saulo.
Ya algunos señalan, ¿no es cierto?, que pasaron 15 o 20 años desde que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y nace la iglesia, a cuando comenzaron a salir de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque recuerde usted que los judíos, ¿no es cierto?, que vivieron siempre en Israel, ellos no se contaminaban ni con los samaritanos, ¿verdad? Porque ellos eran primos que se habían metido con gentiles, así que ellos no estaban impuros, así que no nos juntábamos con ellos, y menos con los gentiles, pues ellos decían que los gentiles eran perros, ya que los gentiles eran inmundos, así que si la única manera de poder conocer a Dios era que ellos se hicieran judíos, ¿no es cierto? Tenían que circuncidarse, a eso se le llamaba hacerse prosélito, ¿no es cierto? Para poder recibirles como salvos, entre comillas. Entonces, ellos no querían salir a predicar a los gentiles, ¿ya? Ellos no querían porque se pensaban que se iban a contaminar. Y por eso Pablo no le costó, porque Pablo, ¿no es cierto?, de Tarso, nace ahí afuera con una cultura griega a su alrededor, pero fue instruido a los pies de Gamaliel. Entonces, él no tiene problema en ir a predicarle a los corintios, a los de Filipo. ¿Por qué? Porque él había nacido, ¿verdad?, siendo judío en un país, en una nación que no era la judía, ¿ya? En cambio, Pedro, Santiago, se quedaron ahí en Jerusalén, les costó salir de Jerusalén ya por toda esta cultura o por todo este también paradigmas que ellos tenían, que no estaban bien, porque Jesús quería que ellos llevaran el Evangelio hasta lo último de la tierra, ¿ya? Entonces, el periodo griego nos aportó con este idioma, ¿no es cierto?, con el cual se escribe el Nuevo Testamento, el periodo sirio, que también es mencionado, porque muere, ¿no es cierto?, Alejandro el Grande y divide su reino o el imperio griego en cuatro reinos, y ahí se produce allí el periodo macabeo, esta revolución macabea contra Antíoco Epífanes, ¿no es cierto?, que mata un cerdo en el templo, ¿verdad?, como una gran abominación, y esto produce que se levante esta revolución de los macabeos, y cuando llega el Señor Jesucristo está el imperio romano, quien aporta con la seguridad o la paz romana, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, con las carreteras. Ese dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, en Europa es literal. Ellos hicieron carreteras que llegaban hasta el mismo imperio romano, ¿ya? Entonces, la paz y la seguridad para poder llevar el evangelio más cómodamente, porque antes no, usted era tanto, ¿no es cierto? Recuerda usted que quiénes eran los que estaban al lado de Jesús crucificado, ladrones, ya eran tantos los que robaban que la gente no salía de sus pueblos a menos que fueran en una caravana para ir, como se dice, juntos, apatotados, ¿no es cierto? Y para no ser robados. Por eso la historia del buen samaritano, ¿no es cierto? Que asaltan ahí a un hombre, ¿verdad? Y pasa un sacerdote, pasa un levita que debiera ser su responsabilidad haberle ayudado, y no, se hacen ahí los tontos, ¿verdad? Y viene este samaritano que era, entre comillas, ¿no es cierto?, un impuro, y toma a este hombre, le cura las heridas, lo lleva al aposento. Entonces, eso también, ¿no es cierto?, el imperio romano ayudó con la seguridad, con la paz romana. Era tan cruel la crucifixión, ¿verdad?, que, ¿no es cierto?, al que pillaban robando lo crucificaban, y eso ayudó, ¿no es cierto?, a que las carreteras y los caminos bajara, ¿no es cierto?, la intensidad de esto, ¿ya? Dentro del mundo religioso, ya lo nombramos recién, el gnosticismo viene, ¿no es cierto?, de esta palabra gnosis, que significa conocimiento. La salvación podía lograrse obteniendo un cierto grado de conocimiento. Ya ellos hablan, ¿no es cierto? Y esto, hermano, también es preocupante, porque a veces dentro de la iglesia, ¿verdad?, hay algunos como iluminados, ¿ya? Este sabe, este es superior a los demás. No, todos somos iguales delante del Señor, ¿ya? Vosotros sois pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, ¿verdad? No hay alguno que sea mayor que el otro, pero acá este movimiento gnóstico decía que usted obtenía la salvación a través del conocimiento. Ya este conocimiento, ¿verdad? Lo hacía usted un ser especial que estaba sobre los demás, y también introdujo este dualismo de Platón, ¿no es cierto?, que decía que la materia era mala y que el espíritu era bueno. Entonces, si Jesús fue de carne y hueso, no pudo haber sido Dios, y si fue Dios, solo fue un espíritu o un fantasma que anduvo entre nosotros. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. ¿Ya? ¿Se acuerda Tomás cuando Tomás dijo ver para creer? Y el Señor dice, bueno, Tomás, aquí estoy, pon tu mano, ¿no es cierto?, tu dedo aquí en la llaga, ¿no es cierto?, en la herida. Ya, a pesar de que Jesús ya tenía un cuerpo glorificado, ¿no es cierto?, estaba allí presente, 100% Dios y 100% hombre, ¿ya? Entonces, allí es interesante, ¿ya?
Bueno, estas filosofías las vimos también, ¿no es cierto?, los epicúreos, ¿no es cierto?, que enseñaban el placer a cualquier precio, ¿ya? Y eso hoy hay mucha gente, ¿no es cierto?, narcisista, ¿verdad?, que se ama a sí misma y que no le interesa mucho lo que hagan los demás, pero si él es feliz, no importa que dañe a otro en su acción, ¿verdad? Muy hedonista, muy egoísta, esta sociedad. Y nosotros a veces quedamos en eso, ¿ah? Hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no es cierto?, con este epicureísmo que tiene que ver con este placer, ¿no es cierto? Vive la vida, goza la vida, no disfrútala, porque después de esto moriremos, no hay vida después de la muerte, que, ¿no es cierto?, va en contra de lo que señala la Escritura. Y los estoicos, ¿no es cierto?, al contrario, ¿no es cierto?, ellos enseñaban, ¿no es cierto?, la aceptación del dolor, de la pobreza, del sufrimiento, de la negación, ¿no es cierto? Entonces ellos se negaban a comer, se negaban, ¿no es cierto?, a casarse, se negaban a disfrutar la vida, sino que decían, entre más me golpeo, ¿verdad?, más cerca voy a estar de Dios. Y usted sabe que ningún sacrificio humano va a acercarse a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por gracia somos salvos, ¿verdad? Y la obra la hizo Cristo allí en la cruz. ¿Ya? Ahora ya vamos entrando a los libros, ¿no es cierto? Y a los evangelios. ¿Ya? ¿Me esperan un minuto? Vengo enseguida. Ya, hermanos, gracias por este tiempecito que tocaron a la puerta. Venía llegando mi hijo, ¿ya? Entonces, evangelio, ¿verdad? Y esto también es muy interesante. Evangelio son buenas noticias. El prefijo eu, ¿no es cierto? Y angelos, ¿ya? Entonces, angelo, de ahí viene la palabra ángel, ¿no es cierto? Que tiene que ver con un mensaje. Los ángeles son mensajeros, ¿ya? Entonces, el evangelio, eu, significa bueno. Entonces, ¿el evangelio qué es? Son buenas noticias, un buen mensaje, ¿ya? Primera de Corintios 15 dice que este es el evangelio. ¿Cuál? ¿No es cierto? Que Cristo vino, se hizo hombre, Dios se hizo hombre, caminó entre nosotros sin pecar, muere en la cruz por nuestros pecados y resucita al tercer día, ¿ya? Entonces, evangelio, buenas noticias, ¿ya? Porque a veces también nosotros somos muy buenos para juzgar o para condenar y no damos las buenas noticias, ¿ya? Yo trabajé de colectivero años atrás y pasaba por la feria de Temuco siempre y siempre habían hermanos predicando ahí. Entonces escuchaba cuando ellos decían, te vas a quemar en el infierno y vas a estar como, ¿no es cierto?, un huevo en el aceite hirviendo. Pero yo decía, ¿dónde está la buena noticia de esto? Es decir, es verdad, si nosotros no recibimos al Señor, hay una condenación, pero no daban la salida, es decir, no decían, pero tengo buenas noticias. No tienes que llegar a ese aceite hirviendo, ¿no es cierto? No va a llegar a ese fuego si tú recibes a Cristo en tu corazón, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para poder hablar, ¿no es cierto?, de estas buenas noticias de este evangelio, ¿ya? Ahora, algunos tips importantes, ¿no es cierto?, sobre el Nuevo Testamento. Aproximadamente fueron 8 autores diferentes en un periodo aproximado de 50 años, ya entre el año 45, que fue el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento, ya no fue ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, porque nuestro Nuevo Testamento no está ordenado en forma cronológica, está ordenada en forma literaria. Entonces se pusieron los evangelios, después la historia de la iglesia, que es el libro de Hechos, después las cartas, las epístolas primero de Pablo, después las epístolas generales y después el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Entonces el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento es el libro de Santiago, aproximadamente el 45 después de Cristo. ¿Ya? 15 años después, ¿no es cierto?, de la muerte del Señor, de la resurrección, ¿verdad? Y el último libro que se escribe, sí está ahí bien, es Apocalipsis, ¿no es cierto?, escrito por Juan también en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, 8 autores aproximados. ¿Por qué? Porque hebreo no sabemos si lo escribió, algunos dicen que lo escribió Pablo, otros dicen que pudo haber sido Apolo, otros dicen que pudo haber sido Bernabé, ¿ya? Pero por ahí un escritor, ¿no es cierto?, un teólogo famoso dice, no importa quién lo haya escrito, porque lo importante es lo que dice el libro de Hebreo, ¿ya? Porque es muy rico en doctrina y en
teología, en cristología especialmente, porque eleva a Cristo, como ya lo señalamos, sobre los ritos, las ceremonias, las columnas que tenía el judaísmo, ¿ya? Fue escrito también en un lenguaje, ¿no es cierto?, que era el griego koiné, ¿ya? Habían varios griegos, había un griego clásico, ¿no es cierto?, había un griego, podríamos llamar así, de los profesionales, ¿no es cierto?, de la clase social alta, pero se escribe en el griego koiné, que es el lenguaje del pueblo, ¿ya? Un lenguaje que fuera entendible por todos, ¿ya? Hoy en día las personas que lo hablan usan el griego moderno, es decir, ya todas estas lenguas del Nuevo y del Antiguo Testamento son lenguas muertas, ¿ya? Es decir, ya no se habla el mismo griego en este tiempo. Si usted va a Grecia, ¿no es cierto? No va a encontrar, ¿no es cierto?, que se hable el mismo griego porque se va modificando en el tiempo, pero era la lengua que estaba en ese momento universal, como hoy es el inglés, o otros señalan que ahora ya es el mandarín, el chino, ya era la lengua que todos tenían que conocer y que todos sabían, ¿ya? Entonces se escribe en griego koiné, ¿ya? Los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios, ¿ya? Ahí viene esa palabra inspiración, ¿ya? Eso lo van a ver en teología también. Teología 1, ven, ¿no es cierto?, la inspiración, la revelación, la iluminación, cuáles son las diferencias de esos tres términos, pero significa el soplo. Dios sopló, ¿no es cierto?, sobre los autores cristianos, o en este caso, ¿no es cierto?, los apóstoles, ¿verdad? Y ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero tenían su estilo, mantenían su personalidad. Por eso decimos, no, este libro no lo escribió Pablo, porque Pablo escribía de esta manera. Siempre saludaba a todos, decía, estoy orando por ti, doy gracias porque la iglesia tiene fe, tiene amor, ¿verdad? Pero Hebreos no comienza así. Entonces, por eso algunos dicen, parece que no fue Pablo quien escribió este libro, ¿ya? Entonces, también se respetó, ¿no es cierto?, la personalidad de cada uno de los autores, ¿ya? Bueno, dice los 27 sí, libros son inspirados por Dios. Él sopló las palabras en cada uno de los libros, por eso el autor de la escritura es Dios y usó, ¿no es cierto?, de instrumentos a estos apóstoles, ¿no es cierto?, o discípulos de los apóstoles, y a través del Espíritu Santo guió, dirigió a cada escritor humano, ¿verdad?, para guardarles de todo error, ¿ya? Entonces, los manuscritos originales estaban guardados del error. Ahora, nosotros tenemos la copia, ¿no es cierto?, y la copia, pero no, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto lo que demostraron, porque la alta crítica o la crítica textual decía que nuestra Biblia estaba llena de errores, porque era la copia de la copia de la copia de la copia, ¿ya? Es decir, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos transcribieron a Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam era un manuscrito del 900 después de Cristo. Recuerde que el 95 se escribió el último libro de la Biblia, que era Apocalipsis, es decir, ya habían pasado 850 años aproximadamente, y ellos dicen, entonces, esta copia de la copia de la copia de la copia tiene que estar llena de errores. Cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, se encuentran copias del 150, del 200, ya muy cercanos al original, ¿verdad? Y ahí, al hacer la transcripción, se encuentra, ¿no es cierto?, que nuestra Biblia no tenía esos errores que señalaba la crítica textual. Ahora, entre paréntesis, la crítica textual, queridos hermanos, es una ciencia que no solo se usa con respecto a la escritura, a la Biblia, sino que es una ciencia que ve todos los libros antiguos, ¿no es cierto?, y busca la data, ¿no es cierto?, de ese libro, busca el autor de ese libro, ¿verdad?, de acuerdo a los escritos que aparecen allí, ¿verdad? Pero lamentablemente la crítica, ¿no es cierto?, textual, por un lado nos ayudó, porque pongámosle saber que segunda de Timoteo lo escribe Pablo cuando estaba a punto de morir, sabiendo que ya le queda poco tiempo, ¿no es cierto? Usted dice, bueno, cuando alguien sabe que va a morir, no va a hablar de fútbol, no va a hablar del tiempo, ¿no es cierto? Va a hablar de algo profundo, ¿verdad? Entonces le da ese carisma, ¿no es cierto? Esa validez importante de saber, él estaba a punto de morir cuando escribe. Pero la crítica textual, que se divide en dos, alta crítica y baja crítica, ya la alta crítica criticaba el escrito, la baja crítica criticaba al autor. Entonces, ellos se fueron y como eran racionales, no creían en lo sobrenatural. Entonces ellos sacaron todos los milagros de la Biblia. No, esto no es, esto no existe, no, esto no es parte de una leyenda, es parte de un mito. Y después comenzaron a decir, no, Moisés nunca escribió el Pentateuco, no, nunca Juan fue el Juan que aparece ahí, porque no usa la palabra iglesia, y la palabra iglesia recién se usó en el año 150 después de Cristo, y comenzaron, como se dice, a hacer pedazo la Biblia, ¿ya? Y eran teólogos, entre comillas, cristianos, ¿ya? Entonces, los daños más grandes que se le ha hecho a la iglesia no ha sido cuando ha habido persecución. Cuando ha habido persecución desde afuera, la iglesia se hace fuerte, crece, avanza.
pero cuando la iglesia, ¿no es cierto?, es atacada desde adentro de sus propios líderes, daña, ¿verdad? Y esa crítica textual, ¿no es cierto?, ha producido mucho daño, y gracias a ese descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, esa crítica textual comenzó a derrumbarse, a quebrarse, ¿ya? Entonces, tenemos ahí un poquito sobre este canon, ¿no es cierto?, y sobre este Nuevo Testamento. En la época de Cristo vivía en la tierra, no se había empezado a escribir ya, pero los primeros hechos y sucesos, especialmente los 4 evangelios, ya se estaban dando, los cuales fueron escritos entre los años 45 y 95. Es decir, el Nuevo Testamento no se comienza a escribir cuando estaba Cristo presente, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no es cierto?, se usan a los apóstoles para extraer la historia, ¿no es cierto?, y la biografía del Señor a través de los 4 evangelios, ¿verdad? Y después, ¿no es cierto?, la historia de la iglesia y las cartas o epístolas, ¿no es cierto?, que fueron escritas por los apóstoles, ¿ya? Estas cartas y libros fueron copiados y vueltos a copiar a lo largo de los siglos y distribuidos por todo el mundo. ¿Ya? Aproximadamente 5.000 de estas copias o manuscritos griegos han sobrevivido hasta este día. ¿Ya? Es uno de los pocos libros que tiene tanta evidencia y tanto respaldo con distintos copias y, ¿verdad?, manuscritos, ¿ya? Y hay, ¿no es cierto?, también algunas que tienen, dice, todo el Nuevo Testamento, y otras solo una parte del Nuevo Testamento. Esta preservación autentifica que el Nuevo Testamento es un documento fidedigno, ¿ya? Y que puede probar su validez real. Entonces, cuando alguien dice, no, la Biblia no está llena de errores, no, la Biblia no tiene validez, ¿verdad?, científica, sí, por toda la cantidad de copias que tiene, es uno de los documentos más válidos. El problema es que muchas veces, ¿no es cierto?, estos estudiosos, ¿no es cierto?, no quieren ver, ¿verdad?, las evidencias, disculpen, ¿ya? Algunos otros tips del Nuevo Testamento, bueno, el fragmento más antiguo encontrado en Egipto, ¿verdad?, es el papiro de John Ryland del Evangelio de Juan, escrito el año 90 después de Cristo. Ya fue encontrado en el 135 y contiene partes de Juan capítulo 18, ¿ya? Entonces, este hombre descubrió el papiro, no es que él haya escrito el papiro, ¿ya? Entonces, él descubrió esto, ¿verdad? Y fue encontrado el 135. Es decir, del 90 al 135 estamos hablando apenas de 40 años desde que se escribió hasta el que se encontró, ¿ya? En los dos concilios, en el de Hipona y en el de Cartago, confirmaron la autoridad de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento como escritura revelada e inspirada por Dios, basándose en principios que determinan si un libro del Nuevo Testamento es realmente inspirado por el Espíritu Santo. Estos fueron los principios que se consideraron en el canon. ¿Fue un apóstol el autor de este libro o tuvo una estrecha relación con un apóstol? Lo que le señalaba con Lucas y con eh, Marcos. Ya ninguno de ellos fue un discípulo directo de Jesús, ¿verdad? Pero fueron avalados tanto por Pablo, por Pedro, ¿ya? El libro ha sido aceptado por la mayoría de las iglesias, ¿ya? Entonces, de todas las iglesias que estaban ahí primitivas, ¿verdad? Ellos iban tomando los textos y los que ellos veían, no, este libro no nos parece claro, no nos parece inspirado, lo iban dejando de lado y no lo volvían, ¿no es cierto?, allí a copiar. El libro posee una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa. Ortodoxa, ¿no es cierto?, tiene que ver con fundamentalista. Ya hay dos corrientes teológicas ya dentro de la teología, que es el fundamentalismo y el liberalismo, ¿ya? Entonces hay corrientes teológicas que son fundamentalistas y otras que son liberales, ¿ya? Entonces usted por eso se va a encontrar de pronto, ¿no es cierto?, que hay países como en Estados Unidos donde hay iglesias que dicen, no es importante casarse por la iglesia, va por el civil. Si usted se ama, eso es lo importante. Ya ellos son teólogos liberales, ¿ya? ¿Qué es más importante? ¿Cumplir con las leyes o amarse? ¿Ya? Entonces, los fundamentalistas dicen, no, pues si usted se ama, usted va a cumplir con la ley terrenal y con la ley espiritual. Si usted se va a casar por el civil y también se va a casar por la iglesia, ¿ya? ¿Se da cuenta? Entonces, aún dentro del evangelio, ¿no es cierto?, hay corrientes teológicas que son importantes considerar, ¿ya? Después dice, el libro contiene evidencias altamente morales y valores espirituales que reflejan la actividad del Espíritu Santo. Ya casi todos estos falsos escritos que han salido últimamente, que son escritos gnósticos, ya van en contra de los principios enseñados por el Señor Jesús y por los
apóstoles. Por eso quedaron afuera muchos de ellos. El concilio y la iglesia no determinó si las escrituras del Nuevo Testamento eran inspiradas por Dios o no. Fue Dios solamente el que determinó y convenció a los líderes del concilio cuáles libros pertenecían al Nuevo Testamento, porque Dios ya lo había decidido. Él, en su soberanía, ya tenía los libros que él había inspirado. ¿Ya? Ahora, otros tips importantes del Nuevo Testamento, y todavía no entramos, queridos hermanos, ¿no es cierto?, a las cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Dice, hasta la invención de la imprenta, el Nuevo Testamento fue escrito concienzudamente por escribas piadosos y temerosos de Dios, ¿ya? Entonces a ellos se les llamó escribas, de ahí vienen los escribanos o los notarios, ¿ya? Antes, ¿no es cierto?, usted iba a una notaría y ahí dice, aquí hay un escribano público. ¿Ya? Bueno, los que transcribían el Nuevo Testamento se les llamó escribanos y también masoretas, ¿ya? Masoretas eran los que transcribían, ¿no es cierto?, los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento, ¿ya? San Jerónimo, ya entre los años 383 y 405, tradujo la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que estaba escrita en griego, la tradujo al latín, ¿no es cierto?, al latín vulgar, por eso se le llamó la Vulgata Latina, ya que fue, ¿no es cierto?, la Biblia oficial primero de la cristianidad en los primeros 1000 años. Recuerden que la Iglesia Católica después comenzó a apartarse y alejarse de la Biblia, prohibiendo que se leyera, ¿no es cierto?, la Biblia en el idioma del pueblo, cobrando por las indulgencias o por los pecados. Y eso hace, ¿no es cierto?, que en el 1500 se produzca el tema de la Reforma Protestante, ¿verdad?, donde se vuelve nuevamente a la escritura, ¿ya? Entonces, en vez de traducir la Biblia, ellos la prohibieron y bueno, y por eso también se leía las misas hace 30 años atrás. Ustedes son más jóvenes que yo, así que, pero hace 30 años atrás usted iba a una misa y se leía en latín, ¿ya? Entonces usted iba a la misa y no entendía nada, ¿ya? Porque para ellos solo se podía leer en latín, que ni siquiera era el griego, ¿no es cierto?, que era el idioma del Nuevo Testamento, pero ellos le dieron mucho valor a esta traducción. Es una buena Biblia, la Vulgata Latina, pero también tiene entre medio, ¿no es cierto?, los libros apócrifos, ¿ya? La primera Biblia impresa se la hizo, o que se hizo fue en el año 1455 y fue la Biblia de Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas o Biblia de Mazarino, y es una versión impresa de la Vulgata Latina, ¿ya? Entonces, Johann Gutenberg, ¿no es cierto?, lo primero cuando inventa la imprenta que hace, ¿no es cierto?, es imprimir la Biblia, ¿ya? Entonces, la importancia de la escritura aún en la historia, ¿ya? Aproximadamente en el año 1384, John Wycliffe hizo la primera versión en inglés. Luego, 200 años después, apareció la versión autorizada del rey Jacob, conocida en inglés como King James, de la cual existen la mayoría, ¿no es cierto?, de traducciones modernas en inglés, ¿ya? Entonces, aquí está contando un poquito la historia de las traducciones hasta llegar también al español, que fue Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿no es cierto?, que traducen esta Casidoro de Reina, nuestra Biblia, que casi es inamovible en nuestro país especialmente. Ya la primera traducción completa de la Biblia al español se hizo, ¿no es cierto?, directamente de los idiomas originales hebreo y griego y fue realizada por Casidoro de Reina, perdón, y Cipriano de Valera, que hace una revisión después, ¿ya? Conocida como la Biblia del oso, ¿ya? Y así, ¿no es cierto? Siguen ahí las versiones. Pero eso ustedes lo van a ver en Orígenes de la Biblia, ¿ya? Y aquí aparece el descubrimiento que les decía yo en el año 1947. Fueron descubiertos en Qumran los pergaminos del Mar Muerto. Este gran descubrimiento confirmó completamente y para siempre la exactitud y la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día, ¿ya? El Antiguo y el Nuevo Testamento han sido prodigiosamente salvaguardados por Dios durante más de 3000 años y seguirán siendo salvaguardados hasta el fin de todas las cosas. Ya hay países donde usted puede entrar droga, usted puede entrar armas, pero no puede entrar con Biblia. Ya está prohibido hablar de Jesús, le puede costar la vida si usted cree en Jesús. ¿Ya? Así que para que usted lo tenga. Esta información se sacó de Johnny Sangoguiza, Panorama del Nuevo Testamento. ¿Ya? Y ahora sí, queridos hermanos, ya vamos entrando a tierra derecha, ¿ya? No se olvide de poner su nombre allí en el chat, ¿no es cierto?, para que pueda quedar presente.
Queremos ahí ver, ¿no es cierto?, un poquito la comparación de estos cuatro evangelios, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, este paralelismo entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Recuerden que yo les dije, ¿no es cierto?, Mateo, Marcos y Lucas, a ellos se les llama evangelios sinópticos porque usted puede estudiarlos desde la misma óptica, ¿verdad? Y por eso muchas de las armonías usted ve que aparecen, ¿no es cierto?, pasajes en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿ya? En cambio, Juan se ve y se estudia en forma independiente, ¿no es cierto? También porque él escribe 30 años después, inspirado por el Espíritu Santo, y señala cosas que no señalaron, ¿no es cierto?, los autores anteriores, ¿ya? Entonces, Mateo escribe, ¿no es cierto?, ¿a quién? A los judíos, ¿ya? Entonces, Mateo le escribe a los judíos, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, muestra a Jesús como el rey que ellos esperaban o como el Mesías que ellos esperaban, ¿ya? Tiene 28 capítulos y lo que no se repite en los otros evangelios es un 42%, ¿ya? Y hace 53 versículos alusión al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque le está hablando a los judíos y está queriendo demostrar que Jesús es el rey o el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, por eso hace mucha alusión al Antiguo Testamento. Marcos muestra a Jesús como un siervo, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Un siervo, ¿no es cierto? Era uno que servía en ese tiempo, ¿no es cierto? Era un esclavo, porque de ahí viene la palabra siervo, del esclavo, ¿no es cierto? Que tenía que lavarle los pies, ¿no es cierto? Al amo, que tenía que hacer todo en la casa, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, muestra a Jesús como el siervo. ¿Por qué? Porque este escrito está dirigido a los romanos. Entonces, el siervo era el que hacía de todo, ¿ya? Entonces Jesús está sanando, está visitando, ¿ya? No se detiene en los discursos, en los sermones, sino que él habla, predica, enseña, ¿verdad? Son 16 capítulos, uno de los más cortos de los evangelios. Eh, el 7% es único de Marcos, por eso se dice que tanto Mateo como Lucas sacaron de Marcos, como fue el primer evangelio. Marcos fue el primer evangelio que se escribe, entonces se supone que Mateo y Lucas tomaron de Marcos y por eso solo tiene un 7% exclusivo de él, porque Mateo copió algunas cositas y Marcos también, y Lucas también, ¿ya? Y tiene 36 citas al Antiguo Testamento porque en realidad él le hablaba más a los romanos, ya que no les interesaba el Antiguo Testamento. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él le habla a los griegos buscaban la perfección. Si usted ve, ¿no es cierto?, las estatuas griegas, ¿no es cierto?, dentro de ellos decían que la cabeza tenía que caber no sé cuántas veces en el cuerpo. Entonces, todas las esculturas griegas, ¿no es cierto?, buscaban cierta perfección. Y usted sabe que la mano derecha con la mano izquierda de la misma persona nunca son iguales. Ya los pies a veces varían igual, ¿no es cierto? No hay una perfección, pero ellos buscaban perfección. Entonces, Lucas escribe, ¿no es cierto?, a los griegos y muestra a Jesús como el hombre perfecto, ¿ya? Ahora, Lucas también es muy rico, ¿por qué? Porque él le da valor a los niños, le da valor a las mujeres, le da valor a los pobres, ¿ya? Por eso se dice que Lucas es el evangelio del pueblo, el evangelio de las mujeres, el evangelio de los desvalidos, los niños, ¿verdad? Que en ese tiempo, o para el Imperio Romano, las mujeres no tenían un valor, ¿verdad? Los niños no tenían valor y, ¿no es cierto?, los pobres no tenían valor, pero Lucas le da relevancia y valor. Lucas es el único evangelio que dice que dentro del ministerio de Jesús había mujeres y estas mujeres no solo aportaban en el ministerio de Jesús, ¿no es cierto?, estando con ellos, sino que además aportaban económicamente, ¿ya? Tiene un 59% de material original, ¿ya? Y 25 citas al Antiguo Testamento, ¿ya? Y por último, el Evangelio de Juan presenta a Jesús como Dios, ¿ya? 100% Dios, 100% hombre, y le escribe a los judíos, a los romanos, a los griegos, a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo. Por eso es el Evangelio universal. ¿Por qué? Porque le habla a la iglesia y le habla, ¿no es cierto?, también a los hombres y mujeres de todo el mundo. Tiene un 92% de material exclusivo, no se repite en los otros evangelios. Por eso no puede hacerse una armonía con Juan. Hay algunas cositas, nada más un 8% que se toma, ¿no es cierto?, de los otros evangelios y tiene 20 citas al Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, para que tengamos ahí una perspectiva global, porque después vamos a ver, ¿no es cierto?, cada uno de ellos en forma un poquito más detenida. ¿Ya? Ahora,
Los evangelios sinópticos, lo volvemos a repetir, ¿no es cierto? Son los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y sinóptico significa visión conjunta o perspectiva en común, ¿ya? Entonces usted puede perfectamente estudiarlos, ¿no es cierto? Juntos, porque le dan una perspectiva bíblica y teológica más o menos similar, ¿ya? Entonces, vamos con el primer evangelio, ¿ya? El evangelio de Mateo, aparece ahí un dibujito, ¿no es cierto?, donde aparece un puente entre, ahí está la ley, entregada, ¿no es cierto?, las tablas de la ley que representan el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y al otro lado del puente está la cruz, la gracia, ¿no es cierto?, que vino a través de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, Mateo hace este puente, ¿verdad?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y bueno, y cada uno de los evangelios. Bueno, Mateo comienza igual con una genealogía, ¿no es cierto?, señalando desde dónde venía el Señor Jesucristo, ¿ya? Y después Lucas también hace algo similar. Marcos y Juan no tocan las genealogías, ¿ya? Entonces, vamos, queridos hermanos, con el primer evangelio, que no fue el primero que se escribió, sino que se puso en forma ordenada, ¿no es cierto?, en forma literaria, ¿ya? Paternidad literaria, es decir, quién escribió este libro, ya quién escribió este libro, y cuando hablamos de paternidad, tenemos que ver la evidencia interna que nos dice el mismo libro y la externa que nos dicen otros libros u otros escritores con respecto al Evangelio de Mateo, ¿ya? Entonces la evidencia interna, los evangelios de Marcos, Lucas, hablan de Mateo, ¿ya? Cuando enumeran a los apóstoles. Mateo, cuando habla de sí mismo, da algunas palabras descriptivas. Entonces, por eso nos damos cuenta que es Mateo quien está escribiendo este evangelio, porque los demás nombran a todos, ¿no es cierto?, los discípulos. En cambio, acá él describe nada más, ¿no es cierto?, a sí mismo. Lucas y Marcos mencionan que hubo una gran fiesta en casa de Leví. Ya Mateo dice sobre aquella fiesta que fue en casa, en su casa. Entonces, por ahí se da por entendido, ¿no es cierto? Leví y Mateo son la misma persona, ¿ya? Era un cobrador de impuestos que Dios llama, ¿no es cierto? Y él deja eso para seguir al Señor Jesucristo, ¿ya? Objetivamente, el escritor al primer evangelio le interesan las genealogías y las parábolas sobre el dinero, porque él era un publicano, ¿no es cierto? Y los publicanos eran los que tenían que ver con cobrar los impuestos. Ahora, esto es paradójico también, queridos hermanos. Dentro de los 12 discípulos habían publicanos que eran, ¿no es cierto?, quienes se habían vendido al pueblo romano, porque ellos le cobraban impuestos a sus propios hermanos y cobraban más de lo que correspondía, trabajándole al imperio romano. Entonces eran despreciados por los judíos, y dentro de los discípulos tenemos a Mateo, un publicano, pero también tenemos a Simón el Celote, no Simón el pescador, ya, sino que Simón el Celote, que también era, ¿verdad?, un enemigo de Roma. Ya ellos, los celotes, ellos optaban por la rebelión eh, con violencia. Ellos mataban a los soldados romanos. Entonces, imagínense, dentro de los discípulos, el Señor tenía, ¿no es cierto?, a un celote y a un publicano, ¿ya? Bueno, ahí también se muestra, ¿no es cierto?, cómo el Señor trabajó, ¿verdad?, en sus vidas y cambió su carácter. Ahora, la evidencia externa, ¿no es cierto?, habla que la tradición de la iglesia primitiva siempre otorgó la autoría a Mateo, el cobrador. Como fuente externa, el evangelio se asumen las palabras de la patrística, ¿ya? No sé si alguno de ustedes conoce qué es la patrística, ¿no? Bueno, la patrística, hermanos, son todos los discípulos que no aparecen en la escritura, ¿ya? Los discípulos de los discípulos que no aparecen en la escritura, como Policarpo. Policarpo se supone que fue discípulo de Juan. Juan el que aparece en la Biblia, pero no se nombra a Policarpo allí, entonces en la Biblia. Entonces, Policarpo es parte de la patrística, y la patrística comienza aproximadamente entre el 100, aproximadamente después de Cristo, hasta el 1500, más de 1000 años. ¿Por qué? Porque a todos los que se levantaron después de los apóstoles, ¿no es cierto?, a defender la fe y la doctrina, ya a ellos se les llamó patrística, que eran padres de la iglesia. Por eso es un periodo largo. ¿Por qué? Porque en todo ese periodo se levantaron falsas enseñanzas y ahí se levantaron, ¿no es cierto?, estos padres de la iglesia. Entonces, patrísticas son desde el año 100 hasta el 1500, ¿no es cierto?, quienes se levantaron y escribieron, ¿no es cierto?, en contra de herejías, ¿ya? Y desde la patrística también recibimos orientación de que fue Mateo, ¿no es cierto?, o Leví quien escribe
el Evangelio de Mateo, ¿ya? Y ahí aparece Eusebio, que es un escritor, ¿no es cierto?, del año 300. Papías, ¿no es cierto?, que fue uno de las patrísticas, Ireneo y Orígenes, que también fueron parte de esta patrística, ¿ya? Entonces, la evidencia interna y la evidencia externa nos muestran que Mateo o Leví fue el escritor, ¿ya? Ahora, aquí usted se va a dar cuenta que hay dos fechas presuntas para la escritura de Mateo, ¿ya? Mateo dice es el único evangelio que menciona la palabra eclesia, lo cual nos indica que su elaboración fue mucho más tardía de lo que pensamos, aproximadamente el 125 después de Cristo. Ahora, ¿qué complicación tiene esta fecha? Que haya sido escrito el 125 por Mateo. Aquí los voy a hacer pensar un poquito. El 125 después de Cristo, Mateo no quedaban ni los huesos, porque casi todos los apóstoles murieron aproximadamente el 60, 70 máximo por ahí, ¿ya? Y el único que murió de muerte natural y más viejito fue Juan, en el año 100 aproximadamente. Entonces, es lo que deduce la alta crítica. La alta crítica dice no, porque usaron la palabra eclesia, entonces esa palabra no estaba todavía ahí en el 125, entonces tiene que haber sido. Entonces, ¿qué nos está diciendo con esto? Que Mateo no era Mateo, el discípulo de Jesús, sino que era otro Mateo, ¿ya? Entonces, yo quise ponerles este ejemplo, ¿verdad? Porque no creo, ¿ya? Se los puse ahí, no creo que haya sido el 125, ¿ya? Porque igual si hubiese sido el 125, ¿no es cierto? Mateo también hubiese contado de la destrucción del templo, que fue en el año 70, ¿ya? Entonces, tiene que haber sido una fecha anterior. Por eso, Ireneo y Orígenes, que también son parte de la patrística, declaran que Mateo escribió su evangelio mientras Pablo y Pedro estaban presos en Roma, por lo que el lugar sería Jerusalén aproximadamente entre el 60 y el 64. ¿Se da cuenta qué interesante y qué importante es poder también no solo ver las fechas, sino que también ver la historia, la cronología? Por eso es importante, ¿no es cierto?, esa línea de tiempo que ustedes van a realizar. ¿Ya? Porque mire, a Pablo y a Pedro no se lo mató Nerón. Nerón fue este emperador que produce la primera persecución a la iglesia. Se señala o lo dicen, ¿no es cierto?, los libros de historia de que él quería reconstruir Roma y hacer edificios nuevos, y el Senado, que era también quien gobernaba, les dijo que no. Entonces no se le ocurrió la mejor idea que quemar Roma, ¿verdad? Y le echó la culpa a los cristianos. Entonces ahí comienza la primera persecución, y en esa persecución él mata a Pablo y mata también a Pedro, ¿ya? Entonces esta es una fecha fidedigna, ¿ya? Del 60 al 64. Ahora, queridos hermanos, el libro usted va a encontrar 10 años antes o 10 años después. Recuerde que siempre va a haber un juego ahí. No podemos decir fue el 60 después de Cristo. No, no, porque no estuvimos ahí, ¿verdad? Pasamos de un calendario lunar a un calendario solar. Entonces también ahí hubo que hacer ajustes, ¿ya? Pero esa es una fecha aproximada, ¿no es cierto?, que es más cercana a la realidad. 60 al 64 después de Cristo, ¿ya? Ahora, un bosquejo, ¿no es cierto?, de este evangelio sería básico, ¿no es cierto? Presentación de Jesús, las enseñanzas del rey, el poder de Jesús el rey. ¿Por qué? Porque está mostrando a Jesús como rey, como el Mesías. La oposición al rey Jesús, ¿no es cierto? La preparación de los discípulos por causa del rechazo, la presentación final del rey, las pruebas de que Jesús es rey. ¿Ya? ¿Cuál es la prueba? Que él resucita de los muertos. ¿Ya? Entonces es como un bosquejo bien general, porque vamos a ver los 27 libros, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, y por ende no podemos hacer un estudio acabado de cada uno de los libros. Eso lo van a ver ustedes en el Evangelio Sinóptico, después en el Evangelio de Juan, en las epístolas o cartas paulinas, ¿no es cierto?, epístolas generales o carcelarias, y así van a ir profundizando mucho más. ¿Cuál es el propósito de Mateo? Demostrar que Jesús es el rey de los judíos, que ellos estaban esperando, ¿verdad?, y que no lo entendieron. El Mesías que esperaban, no lo entendieron. Probar que todas las profecías mesiánicas se cumplen finalmente en la persona del Señor Jesucristo, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, presentar el reino de los cielos en Cristo. Recuerde usted que de Malaquías al Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio.
donde no hubo palabra profética en Israel. Entonces, cuando Juan el Bautista comienza a predicar en el desierto, la gente comienza a volcarse y a ir a escuchar a este hombre porque pensaban que él era el Mesías. Y que dice Juan, no, 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 yo no soy. Detrás de mí viene uno que es mucho mayor que yo no puedo ni siquiera, ¿no es cierto?, inclinado poder abrocharle su calzado, ¿ya? Y cuando ve al Señor Jesucristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya? Y la predicación de Juan Bautista, ¿cuál era? El reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Jesús al principio, ¿cuál era? El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, lamentablemente hoy, hermanos, esta palabra reino a veces ha sido mal usada o manoseada, podría decirlo yo, mal utilizada, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos hablan del reino, a veces como que nos da un poquito de escozor, porque lamentablemente estos movimientos que quieren, ¿no es cierto?, obtener recursos, dinero, muchas veces usan el reino. Entonces usted tiene que invertir en el reino, usted tiene que sembrar en el reino, ¿verdad? Pero Jesús, su predicación era el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque la predicación, ¿no es cierto? Porque Dios se hizo hombre, se acercó, caminó, vivió entre nosotros, y ese es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Ahora, no porque haya sido mal usado el término reino, nosotros no lo vamos a usar. Ya el reino de Dios está en medio de nosotros a través de qué? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. ¿Ya? Entonces, esto es hermoso, hermano, que el Señor nos haya dado la bendición, ¿no es cierto?, de poder también ser las manos, los ojos, la voz, ¿no es cierto?, de Dios. ¿Ya? Ahora tenemos ahí algo geográfico, ¿ya? Mateo desarrolla, ¿no es cierto?, su estructura entre Galilea, Judea y Jerusalén, ¿ya? Esas son como las tres zonas más importantes. Galilea quedaba al norte de Israel, ¿verdad? Judea quedaba al sur y dentro de Judea estaba Jerusalén, ¿ya? Al medio, entre Galilea y Judea, estaba Samaria, ¿ya? Entonces, los judíos de Jerusalén o de Judea no pasaban por Samaria, sino que daban una media vuelta para no contaminarse. Y los de Galilea, que estaban al norte, no pasaban por Samaria para no contaminarse y pasaban por el sur. Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Y tiene este encuentro con la mujer samaritana, ¿ya? Ahora, 5 pilares, ¿no es cierto?, que aparecen allí. Bueno, dentro de Mateo está el Sermón del Monte, que son los capítulos 5, 6 y 7, que se dice que son, ¿verdad?, la ética de Cristo. Allí muestra Cristo este reino de Dios, dice, esta es la ética del rey, ¿ya? Tú cuando ores, ¿no es cierto?, no seas como los fariseos que oran en público. Tú cuando ayunes, ¿verdad? Tú cuando, ¿verdad?, ves, no toques campana y que todos sepan, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, ¿ya? Y da los principios de su reino, ¿ya? Después tenemos la instrucción a los discípulos en el capítulo 10, ¿no es cierto?, para que ellos puedan ir, ¿no es cierto?, es decir, Jesús les enseñó con el ejemplo, primero él oró y después les enseñó a orar, él sanó y después les pidió que ellos fueran a sanar, él predicó y les pidió que fueran a predicar, después también, ¿no es cierto?, utilizó las parábolas, ¿no es cierto?, parábolas que eran enseñanzas, ¿verdad?, que muchos no entendían, pero tenían una verdad profunda y fundamental, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, Mateo 18 habla de las relaciones que tenemos que tener, ¿verdad?, dentro de la iglesia y también, ¿verdad?, termina con los últimos tiempos, cosas que iban a suceder, guerra contra guerra, ¿no es cierto?, muchas guerras, rumores de guerra, ¿no es cierto?, pueblo contra pueblo, nación contra nación, pero aún no es el fin, ¿ya? Entonces esas son algunas columnas. Queridos hermanos, ¿alguna duda, consulta, algo que quisieran añadir a lo que hemos compartido? Bueno, mientras piensan ahí, todavía falta alguien que no se ha inscrito ahí en el chat. Ponga su nombre, por favor, para que pueda quedar presente. Si no, va a quedar ausente, ¿ya? Allí en el globito donde dice 8, por lo menos a mí me dice 8, ¿no es cierto? Es porque falta alguien más que se inscriba, ¿verdad? Que no está anotado ahí. Hermanos, ¿algún comentario que quieran hacer con respecto a lo que hemos visto hasta aquí? Es decir, recién vamos en el Evangelio de Mateo.
¿Ok? ¿Todo bien entonces? Bueno, vamos a llegar hoy día hasta Lucas, ¿ya? Así que avanzamos y cuando lleguemos a Lucas, hasta ahí quedamos para que también ustedes puedan liberarse y les agradezco de verdad profundamente de que me hayan esperado porque se me presentó esta reunión y en realidad, pero era lo que tenía determinado para la clase de hoy, así que no se quedaron atrasaditos, ¿ya? Así que para que ustedes lo tengan ahí también claro, ¿ya? Entonces, seguimos con Marcos. Bueno, cuando me salgo de compartir vuelve todo para atrás, ¿no es cierto? Esto, pero lo avanzamos ahí rapidito. Vamos con Marco entonces. Dijimos ahí Profe, en ese cuadrito, ¿alguien habló? sí, profe, disculpe, soy Carlos. Hermano Carlos. Sí, le voy a enviar, sí, el día de mañana tengo unas dudas no relacionadas con lo que está mencionando ahora, sino con las tareas que nos corresponden como alumnos. En el autoexamen tengo una duda y también tenía otra en una respuesta que tiene que ver con la helenización, así que mañana le voy a enviar dos preguntas para que me pueda ayudar en eso, por favor. Sí, ningún problema, hermano Carlos. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, querido, en el cuadrito vimos que Marcos le escribe ¿a quién? ¿A quién le escribe Marcos? ¿A los judíos? ¿A los griegos? ¿A los romanos? ¿A todos? ¿Algún valiente? Los romanos. A los romanos. Muy bien, hermana Constanza, ¿no es cierto? Le escribe a los romanos. Y a los romanos les gustaba la acción, ¿ya? Es decir, los romanos les gustaba la guerra, la batalla, ¿no es cierto? Acción. Entonces, si usted lee Marcos, Marcos es muy bueno para aquellos que somos, pongámosle, muy, que nos gusta, ¿no es cierto? No quedarnos tranquilos. Entonces, Marco, usted va a ver a Jesús haciendo, siempre haciendo algo, ¿ya? ¿Por qué? Porque muestra a Jesús como el siervo, ¿no es cierto? Que está siempre trabajando, que está siempre haciendo, ¿ya? Y no le da mucho énfasis a los discursos largos como Mateo. Mateo, imagínense, el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ¿ya? Entonces, él no va con los discursos, sino que, ¿verdad? Va pasando de milagros en milagros, de señales en señales, ¿verdad? Y eso es muy, muy bueno. Es decir, para un nuevo convertido siempre se dice que lea Juan, pero Juan comienzan con, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Si el nuevo convertido ahí quedó, hay que explicarle qué es el logo, ¿no es cierto? Pero empiece por Marco. Marco es muy simple, muy sencillo, muy práctico. Y después, cuando ya lleva más tiempecito, ¿no es cierto? Ahí póngale a Juan, ¿ya? Entonces, la evidencia interna dice, ¿no es cierto? Solo Marco registra, mire, y esto es muy, muy, muy significativo, ¿ya? Solo Marco registra la historia de un joven que huye desnudo en el arresto de Jesús. Entonces, se supone que ese joven que salió desnudo en el arresto de Jesús, ¿quién era? Marcos, ¿ya? Recuerde que Marcos no fue un discípulo directo de Jesús, ¿ya? A Marcos lo avala Pedro, ¿ya? Pedro habla de Marcos, entonces Juan Marcos, ¿verdad? Que es el mismo que sale con Pablo también, ¿no es cierto? Y después Pablo, ¿no es cierto? Y Bernabé apoya a Marcos cuando tienen, Marcos se vuelve en el primer viaje. Bueno, ahí vamos a ir avanzando de a poco, ¿ya? Entonces, solo Marcos cuenta esta historia, ¿no es cierto?, de este joven que huye desnudo, entonces se supone que este era Marcos, ¿ya? Puede ser un toque personal de Marcos. Marcos no era uno de los apóstoles, aunque él conoció a algunos de los apóstoles personalmente, y pudo haber sido un discípulo también de Pedro, por lo que leemos en Filimón, en Primera de Pedro y en Colosenses. Marcos participó activamente en el ministerio de la iglesia primitiva, ¿ya? Bueno, ahí vamos a ver después, Pablo nos aparece, ¿no es cierto?, ahí con Marco, Juan Marco, ¿ya? Ahora, la evidencia externa, esa es la evidencia interna, es decir, como él cuenta esta historia, se supone que fue él, ¿no es cierto?, Marcos quien escribe este evangelio, porque no dice yo Marco, ve que tampoco dice yo Mateo, escribí este evangelio, como las cartas de Pablo. Pablo dice yo Pablo escribí, ya Pablo a los hermanos que están en Galacia, ya. Entonces, acá no, acá hay que descubrir, ¿no es cierto?, con la evidencia interna y también con la evidencia externa, ya. Los padres de la iglesia, Papías, Ireneo, Clemente y Jerónimo, todos afirman que Marco fue el escritor del evangelio, ya.
Eusebio, en su historia de la iglesia, cita a Papías, quien afirma que Marcos no escuchó a Jesús personalmente. Más bien, él afirma que Marcos escribió los dichos de Pedro con precisión, pero no necesariamente en orden. ¿Ya? Entonces se da cuenta que Pedro fue la fuente a la cual acudió, ¿no es cierto?, Marcos. ¿Sí? Discúlpeme, nuevamente me hablaron ahí, ¿ya? No se notó, pero sí. ¿Ya? Entonces fue, ¿no es cierto?, discípulo, podríamos llamar, o sacó la información de Pedro, ¿ya? Entonces por eso también se considera dentro de los libros canónicos, ¿no es cierto?, o inspirados, ¿ya? Las fechas propuestas por la tradición de la Iglesia hace probable que se escribiera el Evangelio alrededor del 64, escrito desde Roma, esto basado en el testimonio de Ireneo, que sostiene que Marcos fue escrito antes de la muerte de Pedro, el cual murió a consecuencia de la persecución de Nerón que comenzó el 63. ¿Ya? Pero yo le había comentado, ¿no es cierto?, que en realidad fue el 45, es una fecha más plausible o más real, ¿verdad?, dentro de esto, ¿ya? Ahora, Marcos, el propósito es presentar a Jesucristo como siervo, exponer el principio del Evangelio y también es un Evangelio de la acción, es un Evangelio práctico y Marcos está más interesado en los eventos milagrosos de Cristo que en sus discursos, ¿ya? ¿Se da cuenta por qué estaba escrito para los romanos que les gustaba la acción? Bosquejo básico, presentación del siervo del Señor, manifestación del siervo del Señor, oposición al siervo del Señor, instrucciones a los discípulos en vista de la oposición, el rechazamiento del siervo del Señor y la resurrección del siervo del Señor. ¿Ya? Ese es un bosquejo bien resumido de los 16 capítulos. Algunos énfasis importantes. Era cristológico porque el Padre da testimonio que su Hijo, ¿no es cierto?, que Jesús es su Hijo, y los demonios declaraban, ¿no es cierto?, que Él era el Hijo de Dios, ¿ya? Entonces Jesús lo hacía callar porque, ¿qué tienes que ver con nosotros, verdad? Hijo del Dios Altísimo. ¿Ya? El secreto mesiánico, Jesús les pedía a los beneficiados de sus milagros, ¿no es cierto?, que se quedaran calladitos, pero en realidad salían gritando que Jesús los había sanado. Un evangelio también a los romanos, él es cuidadoso al explicar las costumbres y prácticas judías que no tenían o que no conocían los romanos, como el lavado de las manos y algunas expresiones arameas, ¿ya? Y da mucho valor a la pasión, un poco más de la mitad del evangelio de Marcos, Jesús comienza a predicar su muerte y su crucifixión, ¿ya? Tanto Juan como Marcos le dan mucho valor a la pasión, ¿ya? Ahora que este fin de semana tendremos, ¿no es cierto?, el recordatorio de esto, ¿no es cierto?, la Semana Santa que le llamamos, ¿verdad? En realidad todas las semanas son santas porque Dios es santo, pero se le da énfasis, ¿no es cierto?, a la muerte y resurrección en esta fecha, ¿ya? Toda una tercera parte del Evangelio es dedicada a la cruz. Marcos da énfasis al sacrificio expiatorio de Cristo. Contribuciones únicas que aparecen en el Evangelio de Marcos, dos milagros que no aparecen en los otros evangelios, dos parábolas, la semilla que germina y el portero que no aparece en los otros evangelios, y la confesión del centurión, que ahí se me trabó la lengua, dijo, romano, es única en Marcos, ¿ya? No aparece en otro evangelio, ¿ya? Ahora, la relación entre Marcos y el apóstol Pedro, la mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan generalmente en que el Evangelio de Marcos es, en cierto sentido, el Evangelio de Pedro, que recibió la información de él. En 1 Pedro 5:13 el apóstol se refiere a Marcos como su hijo, ¿ya? Su hijo, podríamos llamarlo espiritual. Dice que Pedro era bien conocido en la casa de Marcos, ¿ya? Y por hoy día estaríamos llegando hasta aquí, queridos hermanos, así que vamos a orar, ¿no es cierto?, para poder despedirnos. Este jueves tenemos clase, ¿ya? Recuerden que estas últimas 2 semanas nos toca clase martes y jueves, ¿ya? Este martes, este próximo jueves, el próximo martes y el próximo jueves también, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? No duden en escribirme como lo va a hacer mañana el hermano Carlos. Si tienen alguna duda también de la material, ahí está el WhatsApp mío, así que también pueden hacerlo en forma interna, ¿verdad?, para salir de cualquier duda. Entonces oramos, mis queridos hermanos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad.
eres bueno y podemos verte, Señor, tan claramente a través de los evangelios, Señor. Gracias por haber inspirado, Señor, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, y que nos dan, Señor, una imagen completa, Señor, un cuadro completo de tu persona, como Dios, como siervo, como hombre, ¿verdad? Y como el Mesías que esperaba a tu pueblo. Gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros en la iglesia, Señor, en cartas, en las epístolas, en todo lo que viene, Señor. Prepara nuestra vida, prepara nuestro corazón y bendice a cada uno de mis hermanos que ha apartado también este tiempo para estar en este momento, Señor, preparándose y capacitándose para poder saber más de ti, de tu reino, de tu nombre y de tu gloria. Gracias, Señor, danos un descanso reparador y bendice nuestras vidas y la vida de cada uno de mis hermanos. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Muy, muy buenas noches. Chao, doctor. Bendiciones. Chao, hermanos. Que estén bien. Igual, pastor, Chao, bendiciones. pastor. Chao, hermanos, Bendiciones. bendiciones, chao, pastor, muchas Buenas gracias. noches. Chao, chao a todos. Muchas gracias. Bendiciones.